Si le preguntaras a alguien cuál era la ciudad más grande, impresionante y hermosa del Imperio Romano, entonces la mayoría de las personas responderían ya sea Roma o Constantinopla, a veces ambas. Después de todo, estas eran las dos grandes capitales. Una donde comenzó toda la historia del Imperio Romano y la otra donde terminó. Otras personas podrían mencionar a Alejandría, una ciudad realmente increíble que ya era muy grande y extremadamente poblada incluso antes de que los romanos la conquistaran ya en tiempos griegos. Pero una ciudad que era verdaderamente notable, verdaderamente grandiosa, grande e impresionante, rivalizando con estas otras ciudades previamente mencionadas en tamaño y grandeza, era Antioquía, a veces también llamada Antioquía en el Orontes, nombrada después de. En el año 323 a.C., Alejandro Magno murió y sus generales comenzarían inmediatamente a luchar entre sí por el control del vasto imperio de Alejandro. Uno de estos generales se llamaba Seleuco I Nicátor, y después de ganar el territorio de Siria, fundó muchas ciudades. A la mayoría de ellas las nombró en honor a su padre Antíoco, o a su hijo, que también se llamaba Antíoco. Seleuco fundó la ciudad que se convertiría en la Antioquía, que conocemos al darle un pedazo de carne de sacrificio a un águila, y la ciudad se fundaría donde quiera que el águila eligiera aterrizar. Y así fue como el águila eligió un sitio en el río Orontes, cerca de donde el río había formado una isla. Esto ocurrió en el año 300 Amianá. Seleuco procedió a hacer construir la ciudad a imitación de Alejandría, y así la ciudad fue trazada de exactamente tal manera, y este primer plan de cuadrícula fue diseñado por el arquitecto Xenarius. Desde muy temprano, la ciudad fue poblada con entre 17.000 a 25.000 colonos griegos, principalmente de Atenas y ciudades cercanas. La ciudad se amplió durante los siguientes 140 años, hasta que en algún momento creció masivamente en tamaño. Aproximadamente 2 kilómetros de oeste a este, y 3 kilómetros de sur a norte. Estaba dividida en 4 partes, 4 distritos que se habían construido en diferentes periodos de tiempo, y por lo tanto, la ciudad también era conocida a veces como Tetrápolis. Ya para el 240 Amsus 100, Antioquía era la ciudad capital del Imperio Seleucida. Se sabe poco de la ciudad aparte de su diseño de ese periodo de tiempo, excepto que el teatro data de esa época, y también el diseño con las 2 avenidas principales, 2 impresionantes y largas calles coloniales. Desde muy temprano, a la ciudad a veces ya se le llamaba Antioquía la Dorada, lo que nos lleva a creer que ya en los tiempos griegos de Seleucida debió haber sido absolutamente impresionante, con cúpulas doradas brillando desde lejos en el sol. Pero ya en el año 148 a.C. hubo un gran terremoto que dañó la ciudad. Este, lamentablemente, seguiría siendo un tema recurrente para Antioquía. Sin embargo, fue reconstruida en los años siguientes. En el 64 a.C. Antioquía se convirtió en parte de la creciente República Romana. Ya entonces, se dio cuenta rápidamente de la gran importancia estratégica de Antioquía. Julio César visitó la ciudad en el 47 a.C., confirmando su estatus como una civitas libera, una ciudad libre. Se construyó un gran templo a Júpiter en el monte Silpius, la gran montaña cercana, y también se construyó el Foro. Alrededor del 50 a.C. se construyó un gran circo para las carreras de carros. Fue modelado según el Circo Máximo en Roma. Tenía 490 metros de largo, 30 metros de ancho y podía albergar hasta 80.000 espectadores. Ya en tiempos de Augusto, el geógrafo griego Estrabón
decía que la ciudad era solo un poco más pequeña que Alejandría, que en ese periodo de tiempo tenía alrededor de 300.000 habitantes. Lo que significa que Antioquía no tenía mucho menos. Los primeros emperadores querían hacer de Antioquía la Roma del Este. Debido a su proximidad estratégica con el imperio persa, Tiberio añadió 2 largas columnatas y amplió el teatro. Otro terremoto sacudió Antioquía en el año 37 d. a 100. Pero a pesar de estos contratiempos, la ciudad fue reparada una y otra vez, y después de cada vez era más grande que antes. Para la época de Trajano, la ciudad probablemente ya tenía alrededor de 500.000 habitantes, y un tamaño quizás la mitad del tamaño de Roma dentro de las murallas aurelianas, lo que significa que, al igual que en la antigua Alejandría y Roma, la densidad de población era extremadamente alta, quizás hasta 70.000 personas por kilómetro cuadrado. Un terremoto golpeó nuevamente en el año 115 de 100, cuando el emperador Trajano visitó la ciudad obligando al emperador a refugiarse en el circo durante varios días. El propio emperador supervisó las reparaciones siguientes. Es interesante y bastante a menudo desconocido que los Juegos Olímpicos se celebraban en realidad en Antioquía y no siempre en Olimpia. Antioquía ganó bastante fama por ser a menudo la sede de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. En tiempos romanos, especialmente después del primer siglo de Mocien, de hecho, y esto es bastante sorprendente. Los Juegos Olímpicos de Antioquía incluso continuaron después de que los de Olimpia cesaron. Pero más sobre eso más tarde, luego en 256 d. 100, una brutal catástrofe azotó a Antioquía, cuando fue inesperadamente saqueada por los persas bajo Shapur el I. La ciudad fue incendiada y alrededor de 100.000 personas fueron asesinadas, mientras que muchas otras fueron deportadas por los persas y hechas esclavas. La ciudad fue reconquistada para el Imperio Romano solo un año después por el emperador Valeriano, pero esta fue una brutal catástrofe que daría forma al futuro de la ciudad. ¿Cómo podrían los dioses paganos permitir que algo tan horrendo sucediera? ¿Habían abandonado los dioses a Antioquía? Y por lo tanto, no debería sorprendernos en lo más mínimo que la gente estuviera dirigiendo su atención a nuevos dioses para la protección de la ciudad. Lo cual posiblemente sea porque, junto con la proximidad de la ciudad a Jerusalén, Antioquía se convirtió en un temprano centro del cristianismo. Algunos incluso podrían decir que el principal centro del cristianismo primitivo. El emperador Cieno Constantino construyó una gran iglesia allí en el año 327 de 100 que se llamaba Domus Aurea, o Gran Iglesia de Antioquía, que no debe confundirse con la Domus Aurea de Nerón. La iglesia de San Vital en Rávena nos da una idea de cómo podría haber sido esa iglesia, porque se dice que San Vitale fue construida siguiendo el modelo de la Domus Aurea en Antioquía. En el siglo IV, Juan Crisóstomo escribió que Antioquía tenía 200.000 habitantes. Esto significa que la ciudad aún no se había recuperado completamente de su total destrucción por los persas en el año 256 d. 100. Pero aún así, era una ciudad inmensamente importante, todavía la joya del este, rivalizando con Constantinopla, Roma, Alejandría y Cartago en tamaño, belleza e importancia. Fascinantemente, todo el tiempo los Juegos Olímpicos en Antioquía continuaron, sin inmutarse por el auge del cristianismo. En 362, el emperador Julián se quedó en Antioquía durante bastante tiempo para prepararse para su ataque al imperio persa. Desafortunadamente, alienó a los habitantes de Antioquía, más de la mitad de los cuales eran cristianos, realizando sacrificios de animales a gran escala de una manera bastante exagerada. De hecho, Antioquía sirve como un modelo a seguir de la coexistencia pacífica de paganos y cristianos. Mientras que en Alejandría, alrededor del año 400 de 100, hubo enfrentamientos entre paganos y cristianos y disturbios religiosos, así como en Cien Artago, en Antioquía, mientras tanto, los cristianos y paganos se llevaban bastante bien. No hay reportes de enfrentamientos significativos en el lugar. En el año 387 T1 BE 100,
Hubo una revuelta en la ciudad contra el emperador Teodosio debido a nuevos impuestos que se impusieron en la ciudad. Luego, el emperador castigó a la ciudad con la pérdida de su estatus metropolitano y haciéndola subordinada a Constantinopla. La sorprendente tolerancia de los cristianos de Antioquía hacia los paganos y el odio hacia el emperador Teodosio es probablemente también la razón por la que los Juegos Olímpicos aún sobrevivieron incluso después de que Teodosio los reprimió en otras partes del imperio. En Olimpia, se supone que los últimos Juegos Olímpicos se celebraron en el año 393 de 100, aunque podría haber habido algunos más tarde, pero a mediados del siglo V ciertamente habían dejado de suceder en Olimpia. Podemos suponer que Antioquía continuó recuperándose en los 300 y especialmente en los 400 de los estragos del saqueo persa de 256, y para los 400 la población de la ciudad podría haber vuelto a superar los 300.000. Mientras otras ciudades veían enormes desastres, Roma fue saqueada en 410, 455 y 472. Cartago fue conquistada por los vándalos en 439. Alejandría presenciaba disturbios religiosos. Mientras tanto, en Antioquía no se registran desastres en los 300 y 400, aparte de los ocasionales terremotos, que desafortunadamente eran normales para Antioquía. Así que mientras el Imperio Romano Occidental se estaba desmoronando, en Antioquía todo parecía bastante genial. La ciudad debió haber sido absolutamente impresionante durante esos tiempos, y por eso entendemos por qué los Juegos Olímpicos todavía se celebraban allí. Pero en 516-100, cuando el Imperio Romano Occidental ya no existía, el emperador Justiniano I prohibió que se celebraran juegos. En la ciudad, curiosamente, esta represión no estaba dirigida específicamente a los Juegos Olímpicos, sino a todo tipo de juegos, debido a los disturbios causados por la facción azul en el hipódromo a principios de los 520. Los juegos probablemente habrían regresado, por increíble que parezca, pero nunca llegó a suceder porque entonces un brutal desastre golpeó repentinamente Antioquía, cuando Roma ya estaba comenzando lentamente a caer en ruinas, cuando Cartago estaba gobernada por bárbaros, seguía siendo una ciudad completamente romana. Grandiosos templos, impresionantes calles con columnatas, gigantescos acueductos que suministraban agua fresca a la ciudad desde lejos, enormes cúpulas doradas brillando al sol desde lejos, gigantescos teatros, un gigantesco circo y muchas otras maravillas atraían a la gente desde lejos. Esta ciudad resistió los estragos que tuvieron lugar en otros lugares. Pero esto cambiaría repentinamente a finales de mayo del año 526 de 100 PCNY. Un día, a finales de mayo de ese año, por la mañana, de repente comenzó un fuerte terremoto con una magnitud de 7.0 en la escala de Richter. Desafortunadamente, justo en ese momento, personas de todas partes acudieron a Antioquía para celebrar el día de la Ascensión de Jesucristo. 250.000 personas murieron ese día. Algunas fuentes incluso sugieren 300.000 muertos, una cifra de muertes asombrosa. El puerto de la ciudad, Seleucia Praeria, se elevó casi 1 metro, y el posterior colmado dejó este antiguo puerto inutilizable desde entonces. Muchos edificios en la ciudad sufrieron graves daños, incluyendo el circo y la Domus Aurea. Se dice que cuando las noticias de este desastre llegaron a Constantinopla, el emperador Justiniano I se quitó su diadema y Clamus entró a la iglesia de los Santos Apóstoles como un civil y lamentó públicamente la destrucción de esta gran ciudad. Ordenó que se enviara ayuda a Antioquía inmediatamente, y las obras de reconstrucción comenzaron poco después, por lo que las obras de reconstrucción ya estaban en marcha. Muchos daños habían sido reparados y la gente comenzaba lentamente a regresar a la ciudad. Cuando en 528 otro terremoto golpeó la ciudad y nuevamente los edificios que acababan de ser reparados fueron destruidos. Nuevamente este terremoto fue incluso un poco más fuerte que el de 526, con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. Pero como ahora vivían muchas menos personas en Antioquía, el número de muertos fue mucho menor.
pero aún así casi 5.000 personas murieron esta vez. Casi todos huyeron de Antioquía, y la ciudad ahora era una ciudad fantasma, una sombra de lo que había sido solo 3 años antes. Pero el emperador Justiniano aún ordenó la reconstrucción y repoblación de la ciudad. Pero luego, en el año 540 de 100, la ciudad fue incendiada por persas invasores en el Caserol el I. Y aún así, los romanos no querían renunciar a Antioquía. Justiniano aún ordenó que se reconstruyera, pero luego los terremotos golpearon nuevamente en 551 y 577, y otro en 588. Este sería entonces el clavo final en el ataúd para la iglesia Domus Aurea. Nunca se emprenderían más intentos de reparación. Para ese entonces, Antioquía se había reducido a una pequeña ciudad y solo partes muy pequeñas de la antigua ciudad aún estaban habitadas, mientras que la mayor parte se había convertido en un páramo abandonado. Esta es también la razón por la cual los Juegos Olímpicos nunca regresaron a Antioquía. Para empeorar las cosas, en 613, la ciudad fue conquistada por los persas. No mucho después, fue reconquistada nuevamente por los romanos, pero finalmente se perdió en el año 637 d. 100 ante el avance del califato musulmán. Pero para ese entonces, la ciudad era solo una sombra de lo que alguna vez había sido. Si te gustó este video, considera apoyar a Mayorianus a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo miembro, Restitutor Orbis, Chad Samsov. Muchas gracias, Chad Samsov, por tu generoso apoyo, y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo miembro, Augustus Anticus Cornelius. Muchas gracias, Anticus Cornelius, por tu increíble apoyo, y también me gustaría agradecer a nuestros 2 nuevos seguidores, Kaisar, Andrés y Stanislav Mischuk. Muchas gracias, Andrés y Stanislav Mischuk, por apoyar a Mayorianus, y por supuesto quiero agradecer a todos los que están apoyando a Mayorianus en cualquier forma. Muchas gracias, amigos, ustedes son increíbles, y si quieren aprender más sobre cómo se comparaba Antioquía con otras grandes ciudades del Imperio Romano, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la gran ciudad de Constantinopla, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a nuestros amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.